Muchas gracias, Ángel, muchas gracias. Bueno, Guatemala, Honduras, Haití, Nicaragua, Paraguay, El Salvador, Surinam y países tenemos aquí. Y también bienvenidos a Buenos Aires, a la Argentina. Ministra de Salud de Argentina, doctora Castro. Hemos inaugurado el taller y agradecemos a las autoridades por estar con nosotros. Que tengan un buen día. Todos, así de qué país venimos, qué es la comunidad. Una pequeña bienvenida. Como país y como región, la región de las Américas fue una de las regiones, junto con la región de África, que tuvo más dificultades en el acceso a los insumos, y a pesar de eso, una vez que consiguió las vacunas, fue una de las regiones que más rápido avanzó con la vacunación. Sudamérica es el continente, digamos que es el continente que tiene mayor cobertura de vacunación a pesar de esas dificultades. Cuando empezó a haber disponibilidad de vacunas, el 90% de las vacunas estaban en el 10% de los países. Eso es una situación que requiere que la región tome decisiones. Argentina ha sido seleccionada junto con Brasil como los lugares para poder producir vacunas de ARN mensajero, que lo que se sabe es que cuando se desarrolla esa capacidad, más allá del patógeno, del germen, se puede cambiar rápidamente el antígeno y tener vacunas para otras enfermedades. Eso es muy relevante. No ha sido solo vacunas, ha sido en general los insumos. Argentina ha podido reformularse como Estado, producir respiradores, producir barbijos, producir equipo de protección personal, no haber tenido saturación del sistema de salud. Otros países de la región no han podido, entonces poder trabajar en ese sentido. Y luego es poder tomar dimensión de lo que nos pasó, ¿no es cierto? Hablábamos también que no fue una crisis solo sanitaria, fue humanitaria, fue económica, fue social, fue muy prolongada en el tiempo. Entonces es muy importante que podamos parar, mirar para atrás, ver lo que pasó y ver cómo hacia adelante podemos estar mejor preparados. Aprendimos que hay países que por más que recibían las vacunas no las podían aplicar porque no tenían sistemas de logística, vacunación, cadena de frío. Eso no nos pasó en Argentina tampoco. Y otro eje muy grande que se incorporó en este taller es la comunicación de riesgo. También sabemos que las noticias falsas pueden arruinar una campaña de vacunación, pueden impactar en la confianza de la población, y que la comunicación para brindar información en momentos de incertidumbre y recomendaciones a la población es muy, muy relevante. Así que hay un eje de comunicación de riesgo con periodistas científicos donde realmente nos parece que hay que incorporarlo al manejo de una situación crítica. Nosotros creemos que desde lo que significa saber claramente que puede haber una próxima pandemia en cualquier momento y fortalecer los sistemas de vigilancia para una detección precoz, una respuesta precoz, es un montón. Prepararnos justamente para tener un circuito de producción de insumos preparado y alerta como para poder generar la mínima cantidad de tiempo hasta que se pueda producir y después adaptar acciones que sabemos que tenemos que ir respondiendo preguntas en función de la característica particular del microorganismo que pueda generar la próxima pandemia, pero ya teniendo las lecciones aprendidas de una pandemia como esta, se aceleran muchísimos los tiempos. El Estado argentino, por lo menos, ha podido reformularse para dar respuesta a la pandemia, y lo que tenemos que hacer es sostener esa capacidad para ir acortando los tiempos y que esa capacidad sea lo suficientemente grande como para poder también apoyar a la región. Acá vamos a ver diferentes componentes que son claves precisamente, que nos dimos cuenta que eran claves durante la respuesta a la pandemia. Tenemos un componente de vigilancia epidemiológica que es muy grande. Tenemos que fortalecer nuestros sistemas de vigilancia porque es la única manera de determinar lo que tenemos y poder identificar rápidamente lo que es nuevo. Tenemos un sistema de laboratorio que por supuesto son los ojos de la vigilancia. Nosotros no podemos trabajar a ciegas, necesitamos un laboratorio sólido que nos permita caracterizar rápidamente lo que está circulando. Pero también tenemos otros aspectos, tenemos la comunicación del riesgo, lo comentaba la señora ministra. La comunicación de riesgo es un aspecto fundamental y creo que uno de los temas que desafortunadamente, tenemos que decirlo, que ha impactado muchísimo durante la pandemia es las noticias falsas, la dispersión de noticias y de un pánico a veces innecesario, de noticias que no eran reales.
generó miedo para la vacuna, muchas personas estaban en duda, no se querían vacunar por todo lo que circulaba en los medios. Y algo que también comentaba la ministra, que es fundamental, y es precisamente tener planes para tener un mejor acceso a material, a reactivos, a vacunas, a insumos. Eso es fundamental. Desde hace mucho tiempo, desde que empezamos a trabajar, por supuesto, en influenza, se empezaron a generar planes de preparación para pandemias. Sin embargo, algo que tenemos que decirlo y que nos dimos cuenta acá, y eso es a nivel global, y es que aunque teníamos planes, realmente cuando llegó el momento de actuar tal vez estábamos confusos, tal vez no sabíamos por dónde empezar, nos tomó un poco por sorpresa y de alguna manera empezamos a trabajar con lo que teníamos. Sin embargo, tenemos una base y es lo que estamos trabajando el día de hoy, y esa es la idea, precisamente mirar en dónde tenemos que hacer ajustes, precisamente para que la próxima vez podamos trabajar de manera más eficiente. Y esa es la ventaja, que ya identificamos aspectos, ya identificamos cosas en donde definitivamente tenemos que ser mucho más sólidos. Y de esa manera, seguramente para la próxima pandemia, no sabemos cómo va a ser, no sabemos, puede ser por otro virus respiratorio, que son muy exitosos en su transmisión, pero hay otros mecanismos de transmisión, no sabemos cuál va a ser el próximo patógeno, pero lo que sí sabemos es que existen elementos que son transversales y que necesitamos, y que esos son los que necesitamos fortalecer independientemente del patógeno. Insisto una vez más, la vigilancia, la comunicación, un buen laboratorio, un buen acceso a elementos de protección personal. Todo ese tipo de cosas son transversales, independientemente del patógeno, y esos son los aspectos que definitivamente necesitamos mejorar para estar preparados a una próxima pandemia. En este momento, por supuesto, ustedes lo han escuchado, existen muchos virus, muchas bacterias dando vueltas, así que lo que tendríamos que estar en este momento es estar preparados para identificar en qué momento cualquier otro de esos patógenos es exitoso en la transmisión, empieza a incrementar casos y poder controlarlo a tiempo, como lo estamos haciendo ahora con por ejemplo, el monkeypox.